salir al aire. De acuerdo. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por la sintonía. A los tiempos le tengo a Omar Álvarez Cisneros aquí en el programa. Un hombre con criterio formado, un hombre que ha activado en la política y que conoce de los vaivenes de la misma. Una apreciación generalísima sobre la política nacional, pero generalísima para ir puntualizando. Por favor, Omar. Muy buenas tardes, doctor Marquito. Un saludo cordial a los radioescuchas y efectivamente un gusto grande a los tiempos compartir de su prestigioso espacio. Creo que quienes estamos pues abocados al tema político y los ciudadanos en general en el país, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Es una suerte de espectáculos a diario. Quizás algunos lo denominan los shows políticos. Por un lado, el presidente de la República y quienes están en el gobierno nacional que intentan posicionar una imagen positiva de intervención de el presidente Noboa, sobre todo en temas de seguridad. Y por otro lado, pues la mayoría de ciudadanos que estamos a la expectativa del éxito que tenga el gobierno, pero que no vemos que ese éxito se efectivice. Por un lado, las reiteradas intervenciones del presidente indicando de que es un éxito su plan Fénix, indicando de que ha sido un éxito esta suerte de política pública que dice él ha implementado para favorecer el incremento del empleo, sobre todo el empleo juvenil, y por otro lado, pues las realidades concretas basadas en hechos numéricos, en donde varias instituciones dan a entender de que tal situación no se está dando. Lamentablemente, los índices delincuenciales, las noticias del día a día son similares y en algunos momentos quizás peores que hace varios meses atrás antes del estado de excepción. Por otro lado, pues las estadísticas que salen desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, vale la redundancia, en donde indican de que los índices de empleo, en lugar de haber aumentado, pues más bien ha ido disminuyendo. Entonces, nos queda esa incertidumbre de a quién creer. La realidad concreta es que desde la ciudadanía, pues nos mantenemos a esa expectativa, ¿no? Mucho más ahora de que se ha anunciado la tan publicitada consulta popular y referéndum, en donde no pocas voces han indicado de que es un derroche de dinero, ¿no? Cerca de 60 millones, alrededor de 60 millones de dólares, que cuesta implementar esta llamada consulta popular y referéndum, bueno, no llamada, no es un hecho de que se la realizó, pero que no había necesidad de aquello, pues las 11 preguntas que están planteadas, primero que en sí mismo no son definiciones precisas sobre la voluntad popular, sino que son mandatorias para que el presidente deba enviar hacia la Asamblea y esta a su vez hacer las reformas constitucionales y legales pertinentes. Sí, Incluso efectivamente. hay quienes indican de que ni siquiera se necesita aquel marco, sino la voluntad política desde la presidencia para poder para poder implementar lo que detrás de la consulta tiene, llegando a una conclusión de que al parecer, con mucha pena deberíamos decir, se desgasta nuevamente esta figura de legítima expresión de la voluntad popular para solventar intereses político-partidistas, políticos eleccionarios, dado que estamos a las puertas ya del proceso electoral para el año 2025. Y no pocas voces, decía, estimado doctor Marquito, indican de que esta consulta es un intento de posicionar a la figura del presidente para la posible reelección. Pero ojalá no suceda lo que ha pasado con los anteriores gobiernos, que se pretendieron apalancar de sendas consultas populares y finalmente pues la voluntad del pueblo fue negativa, desmejorando más bien la imagen de gobierno que ha tenido. Recientemente le pasó al gobierno de Lazo, lo propio al gobierno de Moreno, incluso en algún momento al propio presidente, expresidente más bien, Correa, en donde no siempre tuvo el éxito que aparentemente meritaba respecto de las consultas populares. A grosso modo, esto es lo que puedo inferir desde las decisiones del gobierno. Sin embargo, las grandes aspiraciones, las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano, pues se ven relegadas, no se ven solventadas. Hoy por hoy,
ya a las puertas del incremento del IVA del 12 al 15%, lo que sí debo reconocer, estimado Marquito, ese acuerdo no declarado que existe en la Asamblea Nacional de las fuerzas más representativas, como lo son la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y quienes representan a ADN. ¿No? Recordemos que no es un partido político, es un movimiento que toma el nombre y, perdón, aquí pues seguimos en el caudillismo. ADN no quiere decir otra cosa más que Daniel Noboa, es decir, fuerzas políticas que van emergiendo coyunturalmente alrededor de figuras electoreras. No me equivoqué, doctor Marquito, repito, figuras electoreras que surgen en las coyunturas alrededor del cual se instituyen sendos movimientos políticos, pero que no responden a profundos pensamientos de intervención como quizás debería ser. Es decir, la madurez política dista mucho de llegar a nuestro país, seguimos en las coyunturas personalistas en donde intereses quizás de vanidad personal o quizás de intereses de grupos por mantenerse en el poder siguen estando latentes. Podemos decir entonces, cogiendo o acogiendo, desgranando su respuesta, en el sentido de que vivimos un estado ficto, quiero decir, un estado de fantasía en donde se dicen cosas, en donde se aseveran números, en donde se presentan encuestas, en donde los adversarios se dicen de todo, menos respetarse como personas, como seres humanos. Estamos viviendo entonces un momento crítico para la política ecuatoriana en los campos que usted dijo, económicos, de seguridad, de salud, de educación. Estamos viviendo una situación ficta. Está preparándose la reelección para el 2025. Eso significa que seguiremos en esta rosca demagógica que no cumple con los intereses del pueblo. Efectivamente, doctor Marquito, antes mismo de estas elecciones transitorias que se convocaron hace pocos meses atrás y del cual el actual presidente Noboa pues resultó ganador, que dicho sea de paso, querido doctor Marquito, eh, quizás muchos dudamos de la legitimidad precisa que tenga el gobierno. Siempre, evidentemente, cuando se da una ley electoral, gana el que tiene más votos, pero no necesariamente esa es la representación de la voluntad mayoritaria del pueblo. Son las formas que, asimismo, me permito una vez más, en algún momento, recuerdo con usted conversábamos, que ameritaría unas reformas profundas de la ley orgánica para las elecciones, dado que la actual ley, tal como se ha conformado, que en principio los asambleístas de la época entendería que lo pensaron en positivo, pero ya en la práctica no está resultando, más bien está descomponiendo la organización que determina el sistema eleccionario, dejando de que quienes gobiernan no tengan realmente la legitimidad adecuada, sino la representación numérica mayoritaria en términos del que tiene el mayor número. Y el actual presidente quizás no es la excepción, además es fruto de la coyuntura inexplicada que en su momento se dio cuando incluso la muerte de un ex candidato a la presidencia, como lo fue el señor Villavicencio, desencadenó una suerte de desestructuración de la visión política que se tenía en su debido momento, ¿no? Como dicen vulgarmente, pateó el tablero electoral y quien sacó beneficio ciertamente fue el señor Noboa. Y de inmediato se indicó de que se iba a trabajar sobre la reelección del presidente. Esto hace lo que usted acaba de comentar, ¿no? Desde la presidencia no se toman las decisiones que se aspiran de trascendencia a largo plazo, sino coyunturales para un posicionamiento político inmediato, de tal suerte que se deje abierto el camino para su elección o su posible reelección en el 2025. No podemos olvidar uno de los tantos capítulos en la novela política ecuatoriana que significa la relación del presidente con la vicepresidente, que a propósito cuencana y de la cual nos hemos solidarizado en su figura de mujer, en su figura de madre, en donde al parecer, más que las decisiones de índole legal, al parecer se encuentra como un chivo expiatorio la figura, la presencia de su hijo, que dicho sea de paso, se le ha condenado que vaya a la cárcel a una de las más críticas del país, como lo es La Roca,
por un crimen, por un delito que todavía no se lo ha juzgado a plenitud y que he escuchado de distinguidos jurisconsultos, quizás no amerita esta dureza de haberle enviado hacia allá, y hay quienes lo ven esto como una jugada política, no sé si decir una jugada maestra política, pero una jugada al fin en donde quiere el gobierno actual deshacerse de la figura que para ellos les estorba de la señora vicepresidente, quien está en Israel. Hay Bien, quienes esperan que ella renuncie de estas funciones para poder venir al país y defender en lo que decía, ¿no? La figura de madre, pues es una figura que los varones no alcanzamos a explicar, pero que a veces ellas, pues, y creo que los padres también, pero más las mamás, están dispuestas a dar su vida en defensa de sus hijos. Así es que hay tantos capítulos que nos apuntan a ese hecho. La reelección del presidente y con esto, pues la postergación de la resolución de los grandes intereses de la sociedad en detrimento de la calidad de vida de todos los ecuatorianos. bien, ahora, en dos coyunturas. Yo voy a dar mi opinión con el respeto suyo y con el respeto de la ciudadanía. A mí me parece una monstruosidad jurídica. Yo creo que libre de toda proporcionalidad esta prisión preventiva para el hijo de la señora vicepresidenta. Y ni se diga en las condiciones de la Roca. Nos está queriendo hacer entender que cualquier rato podemos nosotros ser abuso del Poder Judicial, ser abusados del Poder Judicial. Dentro de este contexto, entonces usted cree que la elección se viene el 2005, 2025 con una figura que asoma ahora como candidato y candidato fuerte, tenía hasta el 80%, ha descendido al 68% de aceptación. ¿Cree que esta figura va a incidir, a incidir en las elecciones, en la situación política en forma definitiva? ¿O vemos que el correísmo, o vemos que otros movimientos están robusteciendo frente a la ametralladora de insultos, de acusaciones, que unas tendrán verdad y que las otras son traídas de las orejas, por favor? Doctor Marquito, si me permite, haciendo referencia a lo último comentario suyo, ¿no? Ese es parte de lo que nos preocupa a nivel país. Tan bajo ha caído la política en donde prima en el lenguaje de quienes están en la palestra, este lenguaje soez, el lenguaje, digamos que decir de barrio sería insultar a los lenguajes que teníamos en el barrio, pero que no es digno de figuras que están en representación de la ciudadanía. Creo que eso es parte de lo que ha denigrado el hecho político en este momento, ¿no? Parece ser que hacer política en el país es sinónimo del insulto, es sinónimo de la mentira, es sinónimo de vilipendiar a mi rival político. Y De la esto, diatriba. quizás los que tenemos ya algunos añitos, pues vemos con mucho respeto como quizás en otras épocas habían esas peleas con guante blanco, si cabe el término, en donde no se requería llegar a esas bajezas del insulto para discutir un plano que debe decírselo a nivel de ideas. Por otro lado, pues es evidente, doctor Marquito, de que las pretensiones del gobierno apuntan hacia eso, a posicionarse de manera personal la figura de Noboa y quienes están en este momento en el poder. Y por otro lado, sí, también es obvio ver cómo se intenta, porque todavía no está nada claro, establecer nuevas fuerzas políticas que puedan hacer ese contrapeso necesario. Hasta el momento no está absolutamente nada claro. Hemos escuchado nada más a manera de rumor las intenciones de algunos, incluso ex candidatos de las últimas elecciones y también de otros nombres que empiezan a escucharse como rumor político, pero que no se consolida. La propia presencia del señor Riza a nivel, diría yo, de la izquierda, como Ujú. al momento la única voz fuerte que pretende representar a aquel grupo político como un contrapeso natural a la presencia de la visión derechista de Noboa. Pero no sabemos todavía con certeza qué va a pasar desde el movimiento político de la Revolución Ciudadana. No hay todavía claridad si es que se van a presentar o con quién se va a presentar a la lid política. Hemos escuchado también la posibilidad de que participe el señor Rabascal, con lo cual me parece que se estaría cometiendo un gran error, porque lejos de consolidar la fuerza de contrapeso natural para el actual presidente Noboa,
empiezan a aparecer resquebrajamientos. No sé si es parte también de la habilidad política del actual gobierno en que no permite la consolidación de unas fuerzas de izquierda o de centro izquierda al menos. Y por otro lado, pues otras figuras como la del ex candidato a la presidencia que abanderaba la lucha contra la delincuencia, que también se empieza a aparecer como rumor nada más, pero que todavía no se concreta. Así es que vivimos semanas, porque no vamos a decir meses, semanas urgentes de movimiento en el tablero electoral, las posibilidades de estructurar un adecuado tablero electoral, en donde hoy por hoy la única certeza sería quizás esta presencia del actual presidente para la posible reelección. Un tema que trae también un análisis de inquietud grande, ¿no? En el supuesto no consentido de que el presidente deba presentarse a elecciones, se inscriba su candidatura, actuando conforme establece el Código de la Democracia, deberá al menos 30 días previos al llamamiento a las elecciones como tal, deberá presentar su permiso de un mes, decía, al cargo que actualmente lo está regentando, y en ese caso, ese escenario es el que entiendo no les debe dejar dormir al actual presidente. ¿Qué va a suceder? Porque le correspondería a la actual vicepresidenta hacerse cargo por ese tiempo de la presidencia de la República. Ahí es en donde empieza a especularse mucho en lo que sucedería en el supuesto no consentido de que eso pueda llegar. Y aún más, estimado Marquito, ese es un primer momento crítico. En un segundo momento, ¿no? En la eventualidad de que el actual presidente pasara a segunda vuelta, el periodo de permanencia del actual vicepresidente en el cargo más alto eh, tendría un tiempo de duración más amplio todavía, con lo cual complicaría mucho el actual periodo de gobierno por esta posible presencia de la actual vicepresidente en el mayor cargo de jerarquía. Así es que son temas coyunturales, críticos, fuertes, que pues generan expectativas en muchos espacios de la sociedad. Y recalco una vez más, las grandes decisiones, pues, o al menos las grandes expectativas que aspiramos la mayoría de ecuatorianos siguen siendo relegadas. Mire usted, Marquito, hace pocos días atrás se impuso, dicho, yo diría esa la palabra como la más adecuada, se impuso la aprobación de la proforma presupuestaria para el 2024, tal como lo envió el actual gobierno. La Asamblea, en estas manipulaciones propias que permite la estructura organizativa, fueron intrascendentes en sus discusiones, pues los votos no se lograron de forma adecuada para que existan sus contrapesos. Sucede una vez más lo que ya pasó también hace meses atrás con los distintos marcos legales que el presidente envió, la propia ley de elevación al 15%, en una jugada magistral política entre quienes están haciendo este acuerdo no declarado de la Asamblea Nacional y el propio presidente. Ahora que estamos en Cuaresma, Paquito, la Asamblea como Poncio Pilato se lavó las manos, Correcto. dejando abierta una puerta para que el presidente de manera unilateral sea el que decida si sube o no el IVA. Digo jugada magistral porque aparece como que la única figura, para bien o para mal, la del presidente. Bueno, La pero Asamblea tomó esa posición, muy respetable, por cierto. ahí está acolitado, como dicen los jóvenes, por varios sectores productivos. Ayer nomás le vi a Joyce Linata que cuando se subió la Nutella, por ejemplo, salió a protestar, pero ayer recomendaba a los jóvenes que acepten el 15% porque es para mejorar la situación. Es un discurso maniqueo de cómo es la moneda de doble cara. Pero para terminar esta parte, yo no acabo de entender cómo nosotros los ecuatorianos seguimos eligiendo gobiernos que a lo mejor en el medio camino nos defraudan y caen en su popularidad. No sé si es la falta de ideas, la falta de partido político, la falta de ideología, la falta de políticas públicas para tener este tipo recurrente de desgracias y de desaires en la política nacional. Doctor Marquito, me volveré a referir al tema de los errores que tiene el actual Código de la Democracia, con el debido respeto, pero no creo que es culpa del pueblo ecuatoriano, ¿no? No podemos pensar que el culpable es quien elige.
El culpable son los que siendo elegidos no responden a las exigencias y a los compromisos. Porque claro, una cosa es como candidatos, ¿no? Un lenguaje extremadamente populista en donde se ofrece el oro y el moro, y el rato del rato, pues como aquel viejo adagio popular, no, yo te ofrezco, busca quien te dé. Hay un tema que lo he venido desde un título personal comentando sobre estas necesarias reformas que se deberían hacer al Código de la Democracia. Todo empieza por la conformación en la Asamblea Nacional de las fuerzas políticas. Tal como está establecido, los ciudadanos con el legítimo derecho constitucional de poder elegir y ser elegidos se presentan a la ley electoral. Pero el problema está en que no importa de qué manera ni a costa de qué situación. Esa frase en donde se escucha con frecuencia. Hoy por hoy, pues existen partidos políticos de alquiler, en donde existe, o dicho de otra manera, existen partidos políticos que no tienen candidatos y que deben apadrinar, entre comillas, coyunturalmente a una figura para poder mantenerse dentro del esquema de los partidos políticos, y existen candidatos que no tienen partidos. Esto permite el Código de la Democracia. No hay una exigencia de pertenencia personal a uno u otro partido o movimiento político. Y luego, pues, como puede esperarse, una vez que llegan a los cargos de elección popular, pues se olvidan de dónde provienen y empieza a haber una suerte de decisión personalista, es decir, una respuesta de actuación a lo que les conviene a título personal, y de ahí vemos que es común, es normal y peligrosamente se lo acepta socialmente como correcto los típicos camisetazos. Bien, ahora, Ciudadanos que han llegado a las diferentes dignidades por múltiples partidos políticos, y una vez que se encuentran en tal o cual dignidad, dejan de lado aquello, se declaran independientes y libremente, pues a suerte, según incluso se conoce, pues de ofrecimientos, de negociaciones obscuras, toman posiciones totalmente contrarias a las fuerzas políticas que las llevaron a dicha designación. bien, podríamos decir En que las elecciones pasadas. podríamos decir que la República del Ecuador constituye el marco macro, digamos así, de la realidad nacional, pero sustraigamos de la realidad local, provincial. Se repite esta misma historia de los grandes poderes aquí en el poder de Cuenca, en la administración de la provincia. ¿Cree usted que hay un símil? No a lo mejor por los hombres, sino por la falta, justamente, como usted dice, de una ley seria de la democracia. Quizás, y creo que en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, no llegamos a estos extremos tan evidentes como lo vemos a nivel nacional, pero de alguna manera se mantienen estas prácticas, ¿no? Son grupos de poder que más allá de pensamiento e ideologías, tienen esa posibilidad de estar presentes como si fuesen predestinados a estar siempre en el engranaje de las decisiones, tanto del municipio de Cuenca, y quizás no tan a ese nivel, pero de igual forma se presentan esos esfuerzos a nivel de la prefectura. No puede eso más que ver, es evidente, ¿no? La conformación de la actual eh, cúpula de gobierno municipal representado por el alcalde Zamora, pero quienes llevan adelante el gobierno son viejas figuras conocidas que han estado en distintos partidos políticos, ¿no? Tienen, entre comillas, esa habilidad para pues estar listos para apuntar las velas al son de cómo se direcciona el viento. La presencia del actual alcalde, eh, hoy por hoy, alcalde de la ciudad, apadrinado por la izquierda democrática, pero que hace una elección pasada, pues estuvo en las fuerzas del ex prefecto Paul Carrasco. Ujú. Anterior a aquello se refería a otras fuerzas del ex alcalde Marcelo Cabrera, y pues seguimos ahí desnudándonos. Es una suerte de estar sirviéndonos como si fuese un menú de un restaurante, pues en esta elección, qué partido político voy a elegir, tal partido o otro partido. Y lo que es a mi criterio más grave, ¿no? Los propios políticos, para justificarse sus actuaciones a las que me hago referencia, indican de que ellos están para salvar al pueblo y que no importa si son de derecha, izquierda, relativizan el pensamiento político para poder ellos justificarse sus
sus vaivenes, ¿no? Su suerte de saltimbanqui político, que lo que hacen es, pues, permanentemente denigrar este pensamiento como si es que los equivocados fuésemos los que tenemos una coherencia de pensamiento y actuación y ellos en esta suerte de saltimbanquis pues pensar que son el camino correcto. Esto es lo que refleja ante la ciudadanía y lo que lamentablemente produce ese descontento, esa desazón en el hecho político, ¿no? Sobre todo en los jóvenes que no ven pues en la actividad política como una actividad necesaria, urgente de ellos, sino le ven quizás como sinónimo de corrupción, sinónimo de las más bajas valores, los más deleznables valores sociales, pues reflejado en los políticos. Y este es un tema que debemos, con la madurez de quienes ya hemos tenido ese recorrido, pues buscar de que no siempre, no necesariamente tiene que ser así y hay que mantenerse en esa lucha. Bien, en todo caso se analizaron, se propusieron, se dieron a conocer a la ciudadanía varios proyectos de gobierno, me refiero al gobierno central y también a los gobiernos locales. ¿Cree usted que esté avanzando por lo que nos denunciaron, lo que nos ofrecieron, o hay una especie de paralización? Dirán que a lo mejor por falta de recursos, por falta de claridad en la política pública, porque vivimos un estado de inseguridad, en fin, justificaciones a lo mejor para todo. Pero en este caso, ¿cree usted que está cumpliéndose con la campaña electoral, con los ofrecimientos? Mire, doctor Marquito, creo que hay algo que parece ser es permanente en la política ecuatoriana. En época de elecciones no se maneja un discurso certero, sino un discurso, entre comillas, de decir lo que el pueblo quiere oír. Ujú. Parece que esa es la manera de ganar la atención y de ganar votos. Estoy seguro de que quienes anunciaban determinadas ofrecimientos, obras, lo hacen convencidos de que no pueden hacerlo. Sin embargo, es lo que lamentablemente en la ingenuidad, en la sencillez del pueblo ecuatoriano, pues nos endulzan los oídos con frases bonitas, pero que a la larga son imposibles de cumplir. Estamos muy distantes en esa obligación que deberíamos tener de decir la verdad. Y por ese lado, pues tal vez no echar la culpa, sino pedirle al pueblo de que abramos los ojos, abramos los oídos y que seamos más cautelosos, que no nos dejemos eh, llenar nuestros sentidos por fantasías que nos plantean, sino que seamos conscientes de lo que representan cada uno de los candidatos y tengamos un poquito más de cautela al momento de elegir. Miren, Bueno, hay ofrecimientos que de entrada se saben que no son fáciles, o más bien dicho, son imposibles, pero claro que suenan bonito en el momento del discurso y pues nos dejamos engañar. Por ahí creo yo que es lo que está sucediendo. Y sí, efectivamente, tanto a nivel del gobierno central cuanto a nivel de los gobiernos seccionales, pues les viene muy difícil cumplir esas tareas de ofrecimiento de campaña. ¿cómo incidirá esto en Aspirar. las próximas elecciones de la presidencia de la República? Porque a veces los señores alcaldes, los señores prefectos, los concejales cambian de camiseta con una facilidad fabulosa. ¿Cree usted que vaya un resquebrajamiento entonces en el Consejo Cantonal, en el Consejo Provincial, sobre un nuevo alineamiento de estos adláteres de la política? Mire, hoy por hoy están consolidados de una jugada muy inteligente. No debemos reconocer el actual alcalde, en el caso de el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca, tiene una experiencia política de muchos años, ¿no? Un devenir por diferentes partidos. Eso le ha permitido hoy por hoy tener cercanías en todas esas fuerzas y ha sido tan hábil de mantener hasta el momento, diría yo, un consejo cantonal a sus pies. No hemos escuchado voces que, no en el sentido de hacer una oposición por oposición, pero sí los necesarios contrapesos que desde el consejo cantonal se deban equilibrarlos para que la ciudad marche al vaivén de lo que quiere el pueblo ecuatoriano, no del capricho del alcalde de turno. Hace pocos días escuchamos, bueno, escuchamos, es una noticia, que es algo que pueda parecer tan simple y al mismo tiempo tan complejo. La compra de un vehículo que es, a mi criterio, extremadamente ostentoso. $170,000 de las arcas municipales para satisfacer un capricho, una vanidad del presidente perdón, del alcalde de turno, me parece fuera de foco, fuera de la coherencia política. Hace pocos meses atrás le escuchábamos decir en el propio lenguaje del actual burgomaestre de que va a llamar
a una suerte de paralización del municipio porque no tiene recursos, no tiene dinero, porque las asignaciones del Estado no le llegan como deben ser. Pero a renglón seguido hay actuaciones que desdicen de esa denuncia que él lo hace. La compra del actual vehículo por sus valores extremadamente onerosos es un lujo innecesario, estimado doctor Marquito. Lo que sucedió hace pocas semanas atrás en la época de carnaval, cuando al parecer las preocupaciones del alcalde es la organización de shows, de espectáculos públicos, antes que solventar las grandes necesidades que tiene la ciudad. Esas son las cosas que, recalco, que de nuestra parte criticamos y que invitamos a los miembros del Consejo Cantonal a que pues ejerzan esa, no sé, legítimo, esa obligatoria condición de ser fiscalizadores y de que pidan cuentas. Hoy por hoy no vemos un Consejo Cantonal más allá de que le rinde pleitesía a lo que el alcalde desea hacer como si fuese esta una hacienda personal. Esa no es la manera, sin embargo, pues es la realidad en la que tenemos. Aspiramos a de que se puedan corregir estas situaciones y que hayan decisiones tomadas desde la discusión, desde el análisis de las discrepancias. Por el momento, pues el Consejo está en esa hegemonía de pensamiento de los 15 ediles, no sé si decir todos o por lo menos los 14, han hecho mutis por el foro en estos temas, no se encuentra ese necesario contrapeso. Tengo la impresión de que existe algún tipo de acuerdo profundo, político me refiero, entre la fuerza del actual alcalde, no quisiera decir de la izquierda democrática, porque como partido, al parecer, no está siendo gravitante, sino es lo que el alcalde quiere hacerlo, con las fuerzas, ahí sí digo, partidistas de la Revolución Ciudadana, en la prefectura, representado por el prefecto Lloret, porque van muy de la mano, exageradamente de la mano. Eso denota de que pues existen acuerdos no declarados y que se reflejan en la actuación del Consejo Cantonal. Otrora los ediles de la Revolución Ciudadana tenían una voz muy fuerte, muy altiva en contrapeso al alcalde. Hoy por hoy nadie dice nada, nadie menciona nada, todo es un agachar de la cabeza de lo que dice el alcalde y pues esa es la representación. Lo propio nos llama la atención, estimado doctor Marquito, con los ediles del reciente administración anterior de Pedro Palacios, los ediles que son 3 ediles que representan a nueva generación, que de igual manera no han hecho mutis por el foro, sino más bien son un amplificador de lo que dice el alcalde. Entonces, es la habilidad política que la tiene él y qué está pasando con las fuerzas políticas externas. Bueno, es simplemente complejo o complejamente simple de observar aquella situación. Esperemos que por el bien de la ciudadanía, pues esto se pueda, más que corregir, reorientar y que el alcalde sepa que no está para hacer su capricho, sino que tiene que ser el catalizador de la voluntad popular y actuar en consecuencia de aquello. Muchas gracias, Omar, por su comparecencia al programa Entre Tintos y Papeles. Ya volveremos a conversar después de unos días. Me deja con algunas dudas, pero el tiempo se nos va. ¿Usted quiere decir, simulando un poco a la Semana Santa, que tenemos ediles y consejeros de rodillas, señor, de rodillas? Buenas noches. Un gusto, Muchísimas gracias, Omar. Un doctor gusto. Marquito. Lo Gracias. propio en esta época